Bienvenidos a todos a este octavo panel sobre nuestro ciclo de discusión. En esta oportunidad se va a tratar un tema muy importante de carácter constitucional como es el derecho de propiedad. La propiedad en realidad atraviesa toda la Constitución y no solo se reconoce el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, sino que además en la misma Constitución existen estatutos especiales de propiedad, como es la propiedad del derecho a las aguas, de las minas, la propiedad intelectual, industrial. Es el numeral más extenso del artículo 19. Y el derecho de propiedad incluso se invoca para dar protección a otros derechos como son el derecho a la salud y la educación. En esta oportunidad, la exposición principal estará a cargo del profesor Enrique Barros, la que será comentada por el profesor Arturo Fermandois y Matías Gilov, que nos acompañan. El profesor Enrique Barros es abogado de esta casa de estudio, cursó sus estudios de Derecho en esta facultad y es doctor en Derecho por la Universidad de Múnich y profesor titular de esta facultad. En un comienzo, su área de docencia fue la introducción al derecho, filosofía del derecho, pero ya en la década de los años 80 asumió su cátedra de Derecho Civil, la que ejerce hasta hoy. Es autor de prácticamente un centenar de artículos sobre derecho civil, filosofía del derecho y derecho público. Y su principal obra es el Tratado de Responsabilidad Extracontractual, una extensa obra que cubre todo lo que se refiere a sistemas de responsabilidad extracontractual y fue publicada en Chile el año 2006 con varias ediciones y luego hace poco en Lima también. Fue abogado integrante de la Corte Suprema y presidente del Colegio de Abogados. Y además, desde el año 2000, él es miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. Queda con ustedes el profesor Barros. Gracias, Ana María. Primero quiero contarles que esta ponencia no fue distribuida a los comentaristas como eran las reglas, así que los excuso desde luego por no hacer ninguna referencia y los justifico por el contenido. En el trabajo recibí un apoyo muy importante, quiero declarar, del ayudante Juan Ignacio Wilson, que recogió antecedentes comparados de textos constitucionales y de opiniones doctrinarias. Yo no soy constitucionalista y mi origen de relación con el derecho constitucional están en filosofía del derecho y eso ustedes lo van a ver en mi presentación. Y por último, porque en verdad terminé esta tarde de escribir el texto, no tuve tiempo para cortarlo. Entonces, para efectos de mayor fluidez, me voy a permitir hacer la conferencia a la antigua, estoy leyéndola. He llamado la ponencia ¿por qué proteger constitucionalmente la propiedad? Que de por sí es normalmente una pregunta que uno no se hace. La propiedad originalmente expresa la capacidad y legitimidad del hombre para disfrutar de los bienes de la tierra. La concepción poético-religiosa de la creación en el Génesis culmina con la entrega por Dios al hombre de un poder de goce sobre la naturaleza. En este sentido primigenio, la propiedad se corresponde con el dominio que nuestra especie tiene respecto de las cosas. La propiedad propiamente tal no proviene de ese estado originario, por cierto. Es creación cultural humana. Sea común o privada, requiere de 3 elementos constitutivos: delimitación,
de ámbitos de propiedad, exclusividad y protección pública coactiva. En ese sentido, es bien admirable la continuidad del concepto jurídico de dominio. En el siglo XVIII a.C., hace casi 40 siglos, el Código de Hammurabi establece reglas de protección de la propiedad que no son muy distintas, aun cuando bastante más drásticas, que las que existen, la que desarrollaron los juristas romanos y a su vez recogieron transversalmente los estatutos civiles de la propiedad en el derecho moderno. Por otra parte, desde temprano la propiedad se relaciona con el intercambio. Aunque tienen un sentido de exclusividad respecto de sus huesos, nunca se ha visto a dos perros intercambiarlos. El ser humano tiene una característica que, además de tener un sentido de apropiación, tiene un sentido de colaboración, favoreciendo los intercambios. Muy distinto entonces el hombre. Los pueblos primitivísimos que investigó Malinowski a comienzos del siglo pasado en el Pacífico Occidental realizaban peligrosísimas travesías solo para intercambiar con otros pueblos piedrecillas y otros bienes insignificantes. Propiedad e intercambio son desde tiempos muy tempranos de la humanidad instituciones por completo interconectadas. Una de las explicaciones más fuertes de la propiedad radica precisamente en la ventaja de los intercambios. Niklas Luhmann, el sociólogo, lo expresa en términos sociológicos. La protección de la propiedad, comillas, garantiza la participación como actores en el sistema de comunicación de la economía, porque sin esta garantía el sistema comunicativo no puede ser generalizado. Por lo mismo vincula la función social de la propiedad con el dinero, el más abstracto medio de comunicación que haya inventado el hombre y que es el corazón de la economía. A partir de esta explicación sociológica, ya entramos a las funciones y justificaciones de la propiedad. Es razonable para el jurista reflexivo, especialmente en sede constitucional, el estudio de la propiedad plantee preguntas acerca de las razones que justifican su establecimiento como institución de derecho, esto es, sobre su legitimación jurídica y política. Los juristas rara vez se han preguntado por la justificación de la propiedad. Los romanos del periodo clásico construyeron un concepto de dominio que es la culminación de una larga evolución. Ese concepto y las técnicas de protección a que llegaron los juristas clásicos han sido recogidos con variaciones absolutamente marginales por el derecho civil moderno. Con esa autoridad de la jurisprudencia romana, los juristas del medioevo y los posteriores obviaron la pregunta por la justificación. La propiedad se ha tenido simplemente por dada. Es sintomático que Grocio, que es un jurista de referencia para el derecho moderno y el pivote entre la escolástica tardía y el derecho natural racionalista, dedique páginas al origen de la propiedad y ninguna a su justificación. Por eso tal vez las aplicaciones filosóficas más agudas sobre la propiedad no pretenden dar una justificación de la institución, sino explicar más bien su adquisición. En Hume se trata simplemente de una institución creada por el hombre, cuyos efectos distributivos, cualquiera sean, no tienen justificación moral alguna, ni positiva ni negativa. Sus ventajas en Hume se muestran en que la institución simplemente funciona como instrumento de creación de bienestar y evita el conflicto que surgiría si todos concurrieran por el goce de las cosas. Locke había sido una generación antes más reflexivo. Asumió una doctrina de la posesión originaria que no se produce en perjuicio de nadie, porque las cosas no pertenecían a nadie, pero al mismo tiempo reconoce que el establecimiento de la propiedad resultó de un acto político. La propiedad es un invento del hombre, según Locke, que se justifica en razón de un acuerdo básico basado en el interés común. El problema está, por cierto, si esta justificación puede ser aceptada por la porción de gente, cualquiera sea, que no tiene acceso a propiedad alguna. Y ese ha sido históricamente el problema de la justificación lockeana y de Hume. Esta idea es formalizada por Kant. El establecimiento de la propiedad es el resultado de un postulado de la razón práctica, pero no de la razón individual, y lo pone énfasis particularmente en su teoría del derecho, Kant, sino de la voluntad de todos, comillas, porque el querer de uno no puede por su propia voluntad vincular a los demás, de modo que el título racional de adquisición de la propiedad radica en un acuerdo a priori entre todos. Por eso el origen de la propiedad se expresa luego en un acto positivo, de establecimiento por el constituyente o el legislador. La propiedad en Kant es derecho positivo. Así
se explica que en la tradición kantiana posterior, esta idea del acuerdo, la propiedad ya ha sido radicada en un gran acuerdo político, originario, que considera el interés de todos, incluidos los que no tienen propiedad, como claramente se muestra en Rawls. Es interesante que estos pensadores de la propiedad no encontraran su justificación en un derecho humano fundamental, sino en razones prácticas que suelen ser aceptadas generalmente como justificación suficiente. Y esta justificación tiene por lo demás ancestros bien antiguos. Aunque Aristóteles asume que la propiedad fue originariamente común y que cada cual puede aprovechar de los beneficios de ese dominio compartido, concluye en su típica forma de pensamiento práctico que la propiedad común tiene diversas desventajas. Si la propiedad es poseída en comunidad, cada cual espera que los otros la cuiden y la hagan productiva, mientras que si es individual, recibe mejor cuidado y atención. En segundo lugar, la propiedad colectiva genera mayores disputas acerca de qué es lo que a cada cual le pertenece. En tercer lugar, el reconocimiento de la propiedad produce placer en Aristóteles, una cosa muy interesante, felicidad en el fondo, que la eudemonía es el motor principal de la ética en Aristóteles, produce felicidad, porque el amor a sí mismo es una actitud natural y útil, de tal manera que es incorrecto censurarla. Y por último, la propiedad es un medio para usar los propios recursos para el bien de otros, lo que es el fundamento de la virtud de la generosidad. Los comentaristas de Aristóteles leen esta última ventaja como una manifestación, y ese es el contexto en que en la política, en el capítulo 2 de la política, aparece referida a la propiedad, como es una manifestación de la idea de comunidad, que es constitutiva de su idea de polis. La propiedad está vinculada a la familia, el vínculo social más intenso y fructífero, pero también al bienestar de la ciudad. En efecto, en Aristóteles también tiene una responsabilidad, el propietario también tiene una responsabilidad para con los más desventajados. El sistema de propiedad supone que todos los ciudadanos sepan que en la necesidad pueden contar con el apoyo de los demás. De este modo, los beneficios de la propiedad se extienden a la comunidad y su justificación reside en el bienestar de la comunidad. La idea de Estado social de derecho está anticipada, aunque la sociedad ateniense del siglo IV a.C. careciera de las estructuras administrativas y redistributivas del derecho moderno. Es interesante entender que un Estado social financiado con impuestos al gasto y a los ingresos es una lectura moderna de precisamente de esta doctrina. En esa síntesis de la cultura clásica y de la tradición cristiana, Tomás de Aquino, en el umbral de la modernidad, también justifica la propiedad con argumentos pragmáticos y no de derecho natural, que en parte se corresponden con los de Aristóteles. Es interesante que Aquino no busque justificaciones positivas de la propiedad, vale decir, por qué se debe tener propiedad, sino que argumente por qué no es ilícito para la ley establecerla, mediante convención, esto es por ley positiva. Los argumentos de Aquino son básicamente tres. Uno, el propietario es más solícito en cuidar lo que le pertenece en exclusividad, que es el mismo argumento de Aristóteles, que cuando lo hace en comunidad, porque en este caso, comillas, cada cual huyendo del trabajo deja a los otros el cuidado de lo que conviene al bien común, cierre comillas. En segundo lugar, porque se administran más ordenadamente las cosas humanas, si a cada cual le corresponde el cuidado de sus propios intereses, evitándose así la confusión que provocaría que todos se preocupen de todo indistintamente. Con lo cual adelanta un argumento en favor, basado en la idea de distribución del trabajo. Y por último, el estado de paz entre los hombres se mantiene si cada cual está contento con lo suyo. De esta manera, los tres argumentos de Tomás de Aquino, el más importante representante hasta hoy en toda su influencia doctrinaria en la filosofía del derecho, hasta Finis y a los actuales y naturalistas, para esta tradición, la propiedad no es un derecho natural, sino una institución política. Se comprueba, entonces, que no es un derecho natural, sino una regla de razonable prudencia. Esta conclusión muestra la relación a la vez dialéctica y concurrente entre la propiedad y el bien común, en la tradición desde Aristóteles hasta Aquino y hasta Kant. Recién en el siglo XVIII, este reconocimiento de la propiedad alcanza una dimensión constitucional en la Declaración de Derechos del Hombre de la Revolución Francesa. Allí se la tipifica como un derecho humano, comillas, la finalidad de cualquiera, y esta es una de las reglas, el corazón de la Declaración de Principios de Derechos del Hombre de la Convención.
La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Esta definición de la propiedad como uno de los 4 derechos humanos originarios puede ser entendida como expresión de un giro individualista que claramente tiene el pensamiento moderno. La propiedad entonces es una institución histórica que tiene por fundamento razones políticas, económicas y también de autonomía. Su sustento es de derecho positivo. En la sociedad moderna, como cito de nuevo a Luhmann, es cimiento de un sistema económico que tiene su propia lógica, con la cual deben ser consistentes las reglas provenientes del sistema político. En Luhmann está claramente establecido que el subsistema económico tiene muchísima más virtualidad dentro del sistema social que el propio sistema político, porque en el sistema político, por mucho que se pueda decidir lo que se quiera, las restricciones que establece sociológicamente el dinamismo de la economía hacen que el sistema político tenga restricciones externas, exógenas, que hacen, digamos, que sea en la práctica esté sujeto a límites. De ello se sigue que si bien la propiedad tiene explícitos límites en la política, que formalmente todo lo puede, ello puede tener un precio exorbitante. En la historia lo demuestra reiteradamente. Esta exigencia funcional sumada a su fundamento de libertad y autonomía explica que el tratamiento constitucional de la propiedad sea del todo análogo en todas las democracias constitucionales. Los textos constitucionales en realidad son marginalmente diferentes, algunos más desarrollados, otros menos desarrollados, generalmente extremadamente escuetos. Se establece el derecho de propiedad, se establecen las limitaciones a la propiedad en razón del interés general, se establecen las reglas de expropiación y a veces se establecen reglas de cuasi expropiación. Todo, no hay ninguna constitución que se aleje, ninguna constitución, yo diría, voy a usar una palabra tal vez políticamente incorrecta, pero ninguna constitución respetable que se aleje de esta formulación, o alguna de las que tenemos por respetables. La propiedad es una institución histórica, esta exigencia funcional que va de la mano entonces establece una cierta, explica que el reconocimiento de la propiedad sea tan análogo en todos los países. En todos los países, digamos, en todas las democracias constitucionales, y en el fondo las preguntas que se plantean respecto al derecho de propiedad en todas estas democracias, en todos estos sistemas jurídicos, son relativamente análogos. Y las tareas que se le asignan al Tribunal Constitucional en todos estos sistemas son también relativamente análogas. De hecho, la mayor parte de los análisis justificantes de la propiedad de este tiempo, de filósofos de este tiempo, economistas y filósofos de este tiempo, son en esencia los mismos argumentos que vienen de muy antiguo. Primero, las dificultades de la propiedad compartida ha sido expresada en teoría económica en forma más precisa con la llamada tragedia de los comunes, en razón de la carencia de incentivos en una sociedad sin lo mío y lo tuyo, digamos, a partir del famoso libro de Herding. El argumento utilitarista, implícito en Aristóteles y Aquino, es formulado de manera sistemática por la teoría de los intercambios espontáneos en la economía como una forma privilegiada de incentivar la creación de riqueza mediante contratos que tienen la propiedad como supuesto. En tercer lugar, el argumento de que la propiedad favorece a todos porque optimiza el uso de los recursos, o al menos en un Pareto optimal, ya está implícita en los antiguos y lo está clarísimamente en Locke. La justificación que atiende a la paz social sigue siendo válida, en particular si se toman como contrapunto empírico las situaciones de excepción, como recurrentemente ocurre en las sociedades después de las catástrofes, en que la ausencia de derecho potencia el conflicto originario que obsesionaba como pesadilla a Hobbes y a Locke. Y así sucesivamente, estas razones pragmáticas no pueden ser ignoradas al entender el trasfondo cultural del reconocimiento constitucional y civil de la propiedad y su expansión a bienes incorporales y materiales muy diversos en todas las democracias constitucionales contemporáneas. A todo eso, a ello se agrega luego el moderno argumento libertario de la propiedad como un fundamento de autonomía. Más que posiciones individualistas extremas, como Nozick, por ejemplo, que en este tema es probablemente el individualista más fuerte que haya jamás existido, me resulta a este respecto mucho más atractiva la razón pragmática que en los años 60 del siglo pasado dio Friedman. Quien en todo depende de una organización se hace personalmente dependiente de ella,
con mucha mayor intensidad que en un sistema abierto de comunicación económica basada en la propiedad. El que disiente tiene una mucha mejor vida en una sociedad económicamente abierta que en una centralizada. Otro argumento pragmático. Por otra parte, en una sociedad que crecientemente satisface las necesidades que hace 2 generaciones eran por completo superfluas, el sentimiento de autoafirmación crecientemente intolerante de decisiones heterónomas, que partes cada vez más crecientes de la población participan y que afecten su esfera privada, personal o patrimonial, hace que también la propiedad tenga un rol muy significativo, extensivamente significativo en la sociedad moderna. La propiedad con protección jurídica, que no hay otra, no hay propiedad sin protección jurídica, lo demás es pura teoría, permite reducir conflictos entre deseos o pretensiones de uso y goce de los bienes más diversos. Donde hay escasez, se requieren reglas de propiedad, sea pública o privada. En su sentido más elemental, la propiedad es un orden acerca de las facultades de uso, goce y disposición de los bienes, como lo definieron los romanos. Esas reglas son esenciales para garantizar ámbitos de autonomía y una convivencia pacífica. Sobre la base de estas consideraciones, que alternativamente, en mi opinión, desmitifican la fundamentación de la propiedad como una institución humana sacrosanta, o su descalificación como instrumento de dominación, quisiera hacer algunas reflexiones acerca del Estatuto Jurídico Constitucional en lo que mi competencia permite. Si se asume que la propiedad es una institución humana creada por el derecho para satisfacer ciertos fines bien importantes, es necesario tomar en cuenta cuáles son sus condiciones de eficacia en el cumplimiento de sus fines y funciones. La propiedad cumple la función social e individual de definir lo tuyo, lo mío, lo común y también lo estatal. La delimitación de ámbitos de exclusividad requiere de reglas de derecho. Sin esas reglas, como dice Waldron, la planificación, la cooperación, la producción y los intercambios son prácticamente imposibles o posibles solo en formas temerosas y truncadas, como son los mercados negros. En las democracias constitucionales se suele asumir que la propiedad es el supuesto de una sociedad en que las decisiones económicas están descentralizadas. Como las conexiones neurológicas del cerebro, parte esencial de nuestra vida de relación, no responde de un designio central, sino tiene una forma de coordinación sustentada en instituciones que no nos dicen cómo actuar, sino que nos señalan el marco dentro del cual actuamos. La propiedad es crítica en el cumplimiento de esa función. Y para cumplirla, su ordenamiento legal debe tener, en mi opinión, una ascética estructura formal, que es clásica del derecho civil histórico chileno y comparado. Ocurre que la incertidumbre acerca de los derechos de propiedad afecta el corazón del sistema comunicativo de la economía y afecta inevitablemente la paz social. Este no es un problema ideológico, en mi opinión, aun cuando puede ser definido como tal, sino esencialmente económico y sociológico. Desde el punto de vista constitucional, concebida como derecho, la propiedad es una garantía de autonomía, pero su función social es mucho más amplia y también exige ciertas reglas de atribución de propiedad y de limitación de la propiedad. Un alto grado de formalismo jurídico es connatural, por consiguiente, a la institucionalización de la propiedad. En derecho civil es raro encontrar una disciplina en la cual las respuestas sean siempre blanco y negro. En derecho de propiedad en general, las respuestas son blanco y negro. ¿Es propietario? ¿No es propietario? O sea, lo que hace el derecho es reducir la incertidumbre. Por cierto que subsiste en el tiempo moderno espérense un poquito. Por cierto que subsiste en una nueva conformación la antigua idea aristotélica de que la sociedad no solo reconoce propiedad, sino que debe ocuparse de los más desventajados y cumplir funciones esenciales de bien general. El interés público por lo común lleva en el derecho a un amplio ámbito de regulaciones en materias urbanísticas, ambientales, eléctricas, telefónicas, y la lista es interminable. Además, mediante el sistema tributario, que supone implícitamente, y lo damos verdaderamente siempre por supuesto, una legítima apropiación por el Estado de recursos privados, es posible cumplir funciones distributivas y otras de interés general. A ello se agregan naturalmente las razones funcionales ya referidas,
porque el sistema económico no puede satisfacer su tarea sin reglas que neutralicen los monopolios, porque son estructuras ineficientes y legítimas de poder privado. En otras palabras, la propiedad en el derecho moderno convive con la regulación. Por eso los derechos de propiedad tienen su límite en regulaciones legales y administrativas por un lado y en la tributación por otro. Ambos son esenciales en una sociedad que se basa en el principio de que las libertades deben ser completadas con políticas públicas que favorezcan la igualdad de oportunidades y neutralicen los efectos de desigualdad de un sistema basado en los principios clásicos de derecho privado. Este es el principio rawlsiano en que se soportan todas las principales democracias constitucionales efectivas. No debe extrañar que los textos constitucionales más reconocidos reconozcan enfáticamente el derecho de propiedad por un lado, contemplando a la vez la posibilidad de expropiarla por razones de interés general con una compensación en dinero equivalente al valor del bien, y autorizan limitarla por ley mediante regulaciones de interés general. Es especialmente interesante que la función del derecho positivo como límite de la propiedad opera de una manera más negativa que imperativa. La propiedad supone un ámbito de autonomía que difícilmente es compatible con regulaciones que afecten el arbitrio del propietario, positivamente el arbitrio del propietario. La ley puede establecerle ciertos deberes positivos, como ocurre, por ejemplo, con las obligaciones tributarias y algunas regulaciones ambientales. Pero la regla general es que la ley actúa más bien negativamente, como límite a la discreción del propietario en el uso, goce y disposición de las cosas de su dominio, como límite negativo. La propiedad pierde su función si se le establecen fuertes deberes positivos, si se le conecta a fuertes deberes positivos. Por eso, no parece fértil, y esto es un tema que me interesa simplemente porque es un momento en que probablemente es más propio para discutirlo, no me parece fértil configurar el Estado social bajo una regla, la propiedad obliga, como lo hizo la Constitución de Weimar, después de la Primera Guerra, la Constitución alemana después de la Primera Guerra, cuya formulación reitera la Constitución alemana actual, artículo 14, párrafo 2. La propiedad obliga, su goce debe servir al bien general. Esta fórmula parece muy atractiva, sin embargo, en la práctica basta ver la historia de Alemania, yo creo, para darse cuenta, digamos, cuál es la eficacia práctica que puede tener esta regla. Bajo Weimar, la norma fue letra muerta, hasta que llegaron los nazis. Los nazis establecieron una relación absolutamente indisoluble entre un capitalismo monopolista y el Estado. Y eso, el principio de que la propiedad obliga, naturalmente, que hace potencia ese propósito político. Bajo la actual Constitución de Bonn, en la larga doctrina y jurisprudencia constitucional, se ha entendido la regla simplemente como una expresión del Estado social, mera expresión. La extensa jurisprudencia constitucional no ha inferido de esta regla deberes concretos. Es sintomático a este respecto que un comentario que aprecio mucho, en verdad es un muy buen comentario, además sintético, de la Constitución alemana, el de von Münch-König, sexta edición 2012, se dedica una página al artículo 14, inciso segundo, el que dice que la propiedad obliga. Una página, frente a las 20 y tantas páginas sobre expropiación y otras tantas sobre el alcance del derecho de propiedad frente a las limitaciones legales. El verdadero problema constitucional, por consiguiente, no radica en una red de definición del concepto civil de propiedad, ni tampoco en la legitimidad de la política democrática para establecer regulaciones que afecten los derechos de propiedad, sino en la determinación de los límites de intrusión compatibles con la naturaleza y función del derecho. En la frontera se encuentran dos cuestiones fundamentales: el problema de atribución social de cargas como exigencia de justicia política y el ámbito legítimo de discreción de la política, por el otro lado, de la política democrática, legitimada democráticamente en particular, por el otro lado. Los problemas básicos que plantea la aplicación práctica del derecho de propiedad son entonces los límites entre el derecho subjetivo y la regulación, que se manifiestan al menos en tres ámbitos. Primero, en las regulaciones que son incompatibles con la afirmación del derecho. Segundo, en el umbral en que una regulación afecta de tal modo el derecho que debe ser funcionalmente asimilada a una expropiación. Tercero, en la exigencia positiva que se le plantea al Estado de garantizar la propiedad. Estos problemas no se pueden definir mediante reglas precisas, ni tampoco es posible hacerlo con recurso a la idea de esencia del derecho, que ha sido
un fantasma que ha dado vuelta por el constitucionalismo chileno, en mi opinión, por largo tiempo, porque en verdad no hay ontología subyacente a la propiedad que permita definir su esencia. Supone que es como si tuviera un ser ideal, un ser ontológico, digamos, que pudiera ser descubierto, ¿no es cierto? En verdad, los criterios de afirmación de la propiedad y de limitación de la propiedad son más bien pragmáticos. Las alternativas a nivel de texto constitucional son simples. O bien se entregan señales a la justicia constitucional para la medición de sus umbrales, como por ejemplo lo hace la Constitución sueca y la Constitución suiza, la reciente Constitución suiza, que bien sería conveniente que la analizáramos con cuidado. O bien se entrega la valoración de la jurisprudencia constitucional, como ocurre con la Constitución española, alemana y finlandesa, por ejemplo, para poner algunos benchmarks, algunos patrones de comparación, ¿no? Aún sin que exista una regla explícita, el límite entre regulación que debe ser soportada como carga social y la que tiene el efecto de privar indirectamente de la propiedad, estableciendo de paso una desigualdad en las cargas públicas, debe ser establecido necesariamente por la jurisprudencia, no hay otro camino. Por eso es tanto más importante que la forma que se le dé a la redacción del derecho de propiedad en la Constitución el procedimiento de selección de los jueces constitucionales. La determinación del derecho de propiedad, ¿qué es el derecho de propiedad?, pertenece al mundo de la cultura jurídica y su ejecución necesariamente en un terreno de disposiciones que son normativas e indeterminadas a los jueces constitucionales. Los mecanismos para fijar este límite, los límites en algunas constituciones son muy diversos. En el derecho comparado hay criterios cuantitativos, X% de disminución de valor de la propiedad en razón de la regulación, por ejemplo. Cualitativos, privación de un retorno razonable, como en Finlandia. Protección de la confianza, como ha hecho alguna jurisprudencia, digamos, el caso del Tribunal Constitucional Alemán, por ejemplo, que cautela el interés de quien ha invertido confiando en la mantención de la regulación vigente. Pero los criterios determinantes parecen ser proporcionalidad e igualdad ante las cargas públicas. Ambos han sido progresivamente incorporados por nuestra propia jurisprudencia constitucional, que ha abandonado los criterios esencialistas a los cuales me refería, que solo tautológicamente pueden ser transformados en reglas por una jurisprudencia constitucional. En definitiva, aunque no haya reglas acerca de los límites entre regulación compatible con la propiedad y la que no lo es tarea del Tribunal de Competencia Constitucional establecer esa frontera. Así ocurrió, por ejemplo, en Alemania, que es el derecho constitucional que he seguido más de cerca y por lo tanto me permito remitirme un par de veces a él, donde no existe norma constitucional sobre cargas exorbitantes, pero en la jurisprudencia ha introducido criterios altamente diferenciados a partir de un concepto que desarrollaron los propios jueces, que es intervención expropiatoria. Vale decir, aquellos casos en que la regulación llega tanto que debe ser considerada expropiatoria. El punto crítico es siempre el mismo. El derecho de propiedad es compatible con regulaciones, con la sola condición de que no se afecte el interés privado más allá del límite del derecho, más allá del límite, al menos más allá del límite en que el derecho ya no es reconocible. Lo que usualmente se traduce pragmáticamente en una significativa pérdida de valor, lo que también explica que el punto de quiebre sea, por general, estrictamente económico. ¿Cuál es la regulación aceptada? ¿Cuál es la regulación no aceptada? Regulación legal, desde luego. Para finalizar, quisiera reiterar que en la protección constitucional de la propiedad no solo está envuelto un bien personal que se expresa en un derecho de inmunidad, aun cuando se hace valer como derecho de inmunidad, sino un interés social, porque la propiedad es soporte de un subsistema económico que resulta crítico para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Los derechos constitucionales, por cierto, deben dejar espacio a la política democrática. Es importante anotar que el control de estos espacios de discreción legislativa no es de mérito, sino normativo. Hasta aquí se puede llegar. Los jueces no valoran las políticas públicas. Lo que hacen los jueces es determinar si esas políticas públicas sobrepasan el límite o no sobrepasan el límite de lo admisible. No hay tribunal constitucional que juzgue la calidad de las políticas públicas, sino solo sus límites. Por tanto, no hay tampoco garantía constitucional frente a políticas cerradas. La posibilidad de corregir esos errores
No es un problema del derecho constitucional, sino una de las virtudes de la democracia. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Enrique. A continuación vamos a escuchar el comentario del profesor Arturo Fermandois, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Chile, cursó estudios de posgrado en la Universidad de Harvard, donde obtuvo el grado de máster en Administración Pública. Fue profesor visitante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard entre 2004 y 2005. Actualmente es profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y director del Departamento de Derecho Público de esa misma facultad. Es autor de varios artículos y libros de su especialidad, entre ellos Derecho Constitucional Económico, muy relacionado con la materia que estamos viendo ahora. Consta de 2 tomos publicados en el año 2001 y luego reeditados el 2006 y el 2010. Fue embajador de Chile en Estados Unidos entre los años 2010 y 2012. Profesor Fermandois. Muchas gracias, profesora García. Agradezco mucho la invitación que me hace esta facultad y el Departamento de Derecho Público que dirige usted, profesora García. Una oportunidad para contribuir en esta casa de estudio en un tema tan apasionante. Y es un honor también comentar después de la profunda y sugerente exposición del profesor Enrique Barros. Nosotros vamos a bajar un poco más a tierra, al menos en mi caso, a un terreno más mundano, lo jurídico, haciéndome cargo de una especie de afirmación que circula en torno a la idea de un proceso constituyente, uno de cuyos ejes sería eventualmente la revisión del Estatuto Constitucional de la Propiedad. Y con ocasión de esto voy a ir haciendo algunos comentarios a la ponencia tan fantástica del profesor Enrique Barros, y espero que el profesor Guilov también pueda hacer lo mismo conmigo cuando le corresponda. Me voy a hacer cargo de una especie de afirmación que circula imperceptiblemente en el ambiente jurídico, y que es la siguiente. La Constitución de 1980 contiene un derecho de propiedad absoluto, sobreprotegido, exageradamente tutelado, que justifique su revisión, su reconfiguración y su cambio. Esa es la afirmación que me voy a hacer cargo. Y mi tesis al respecto es que el derecho de propiedad en la Constitución actual está correctamente tratado. Y sin embargo esto no parece existir una reflexión en este sentido, me declaro minoritario, en la percepción del ambiente jurídico pre-proceso constituyente. Estamos en las vísperas del proceso constituyente, según se ha explicado oficialmente. La primera afirmación al respecto la ha tomado con maestría Enrique Barros, y es la siguiente: el derecho de propiedad es una reacción al antiguo régimen, es un derecho, Enrique lo plantea como una institución histórica, ¿no es cierto? Es una institución que proviene en lo inmediato, en su génesis jurídica, a la Revolución Francesa y su reacción contraria al antiguo régimen y el sistema de propiedad feudal, el sistema de propiedad real. Y correctamente, decía el profesor Barros, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 dice en su artículo 17 que la propiedad es un derecho inviolable y sagrado. Nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija, expropiación. O sea, ahí tenemos ya una declaración, nada menos que en esa declaración jurídica tan importante para el mundo constitucional moderno. La Constitución de la Montaña de 1793 ya sostenía que el derecho de propiedad es aquel que pertenece a todo ciudadano para gozar y disponer libremente sus bienes, rentas, industria y fruto de su trabajo. Cuando uno lee a Ripert y su concepto de orden público económico, y cómo repasa el artículo 6 del Código Civil francés de 1805, comenta que aquella disposición que
prohíbe a las convenciones particulares derogar aspectos de orden público, y uno indaga sobre cuáles son los aspectos del orden público. En ese momento eso era lo que nos interesaba investigar. Ripert propone que uno de esos elementos es la propiedad, porque su significación político-jurídica es profunda en torno a erradicar las instituciones del antiguo régimen. Esto se complementa luego en la Constitución de 1795 en Francia. El derecho de propiedad es el derecho a gozar y disponer de sus bienes, de sus ingresos, del fruto del trabajo y de su industria. Obviamente el Código Civil francés dice en el artículo 537 que las personas privadas tienen la libre disposición de los bienes que les pertenecen bajo las modificaciones establecidas por las leyes. Tenemos entonces que esa reacción democrática llamada Revolución Francesa, al menos en el planteamiento jurídico, tiene a la propiedad dentro de sus ejes centrales. Sería largo repasar cómo John Locke, por ejemplo, influyó también en esta reacción y cómo influyó en la reacción de la Constitución norteamericana, cuando la 14ª enmienda ratifica después, casi 100 años después, que el Estado no podrá privar a ninguna persona de su vida, libertad o propiedad. En el segundo tratado de gobierno civil es exactamente lo que dice Locke. Hobbes de alguna forma lo mismo, y sin duda Rousseau repite la fórmula de vida, propiedad y libertad. O sea, esta propiedad nada menos que en torno a estos dos derechos que siempre hemos considerado naturales. Pero no es mi tema acreditar o refutar si se trata de un derecho natural o no es un derecho natural, sino una creación histórica. Lo que estoy sosteniendo es que es un elemento central en la reacción liberal frente a la monarquía absoluta. La segunda afirmación que voy a hacer es que del total del derecho de propiedad, que contiene exactamente, como lo dice el profesor Barros, la afirmación de su existencia, el estatuto de la expropiación, las limitaciones no indemnizables del dominio y, en algunos casos, el acceso a la propiedad o derecho a la propiedad y estatuto estatal del régimen de dominio público. Son los 4 temas del derecho de propiedad. Me voy a quedar con el más sensible, que es las limitaciones al dominio. Aquellas limitaciones no indemnizables al dominio, porque eso nos traslada al problema del artículo 14, número 1 de la Constitución alemana, o 1924, o 18 de Chile, función social. Y aquí voy a afirmar lo siguiente: ya la Constitución de 1925 limitó la propiedad por el progreso social y la utilidad pública. Los autores que revisan la redacción de la Constitución de 1925 y el texto del artículo 10, número 10, recuerdan cómo se fue haciendo necesario compatibilizar el fenómeno urbano, el fenómeno industrial, con la afirmación clásica del derecho de propiedad. Y cómo fue necesario agregar en la Constitución de 1925 el que este derecho estaría también limitado por razones de orden social, decía el artículo 10, número 10, inciso segundo. Y el texto original, y estoy haciendo la distinción entre el texto original de 1925 y los textos cambiados, alterados en 1963 y 1967, decía: el ejercicio del derecho de propiedad está sometido a las limitaciones o reglas que exijan el mantenimiento y el mantenimiento y progreso del orden social. Y en tal sentido la ley podrá imponerle obligaciones o servidumbres de utilidad pública en favor de los intereses generales del Estado, que sería lo que después, de lo poco que cambiaría la Constitución de 1980. O sea, no existe aquí en 1925 función social, pero sí existe utilidad pública. Y los autores explican que utilidad pública era el concepto más tangible: la autorización del Estado para abrir nuevas calles, la autorización del Estado para construir, la autorización del Estado para extender construcciones que parecían fenómenos nuevos en los albores del siglo XX. Voy a hacer una tercera afirmación: la función social de la propiedad es una institución que llega a Chile solo en la reforma constitucional de 1967, ley 16.615. Sabemos que la función social es un concepto que proviene de la doctrina social de la Iglesia, pero también fue planteado originalmente por León Deguy en ese famoso libro, Las transformaciones del derecho contemporáneo, y en esa conferencia que dio en la Universidad de Buenos Aires en 1919, donde dijo León Deguy que la función social de la propiedad
no es un atributo de la propiedad, sino más bien es la propiedad. Voy a leer exactamente la frase, si uno revisa ese añoso libro de León Duguay. En cuanto a la propiedad, no es ya en el derecho moderno el derecho intangible absoluto que el hombre posee riquezas, tiene sobre ella. Ella es y ella debe ser. Es la condición indispensable de la prosperidad y la grandeza de las sociedades y de las doctrinas colectivistas son una vuelta a la barbarie. Pero la propiedad no es un derecho, es una función social. Y aquí entonces está el primer, la piedra angular de esta concepción, consistente en que el derecho de propiedad tendría una limitación especial distinta a los demás derechos individuales o constitucionales consistentes en la función social. Pero ya, dice Duguay, solo estará protegido ese derecho en la medida que sirva al interés social. Y si no sirve al interés social, entonces no debe ser protegido. Esta es una tesis que llega amainada a la Constitución de 1925 con esta reforma de la función social, en que sostiene que la función social de la propiedad comprende cuanto exija los intereses generales del Estado, la utilidad de la seguridad pública, el mejor aprovechamiento de las fuentes y energías productivas, un concepto vago, ¿no?, en el servicio a la colectividad, y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes. Estas dos últimas frases fueron las que salieron extirpadas en la redacción de la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución. Entonces, esta tercera afirmación es que la función social como concepto llega en 1925 como utilidad pública y estrictamente como función social en 1967 en una reforma que fue colocada, obviamente, al momento de la redacción de la Constitución de 1980, arriba de la mesa, en manos de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución y la subcomisión de propiedad que presidía el profesor José María Izaguirre. Esta subcomisión se planteó el problema: ¿qué hacemos con la función social? Se escucharon distintas opiniones y lo interesante, y me parece a mí poco conocido más allá de las aulas de las facultades de Derecho, es que la subcomisión de propiedad resolvió mantener esto, haciendo algunos toques quirúrgicos a los que le atribuyeron algún efecto importante que hemos visto, y voy a probar después, que no fueron tales. Se mantuvo el concepto de función social en primer lugar, se mantuvo utilidad de la seguridad pública, se mantuvo los intereses generales ya no del Estado sino de la nación, cuanto exijan los intereses generales de la nación, un concepto constitucional amplio, se agregó seguridad nacional y se agregó conservación del patrimonio ambiental para hacerlo coincidente con el artículo 19, número 8. Es decir, tenemos hoy día una función social que limita el derecho de propiedad en términos bastante amplios y no estrechos, a mi juicio. Por lo tanto, mi cuarta afirmación es que la Constitución de 1980 mantuvo una expresión vigorosa de la función social como límite de la propiedad. Dijo la subcomisión propiedad en un informe del año 75 lo siguiente: como conclusión, dice el informe, que está agregado en la historia de la ley. 1. La función social de la propiedad es inherente al derecho mismo, razón por la cual debe buscarse una fórmula que así lo exprese en el texto fundamental y en las leyes. O sea, comienza hablando de la función social. 2. La función social mira al bien común, concepto que tanto el legislador como los tribunales deberán aplicar con la debida flexibilidad, lo que sostiene el profesor Barros, que la evolución haga necesaria dentro de su propio campo de acción. Y, estando obligado el propietario a utilizar los bienes conforme al bien común, las limitaciones que se establezcan al derecho sobre esta base no son susceptibles de indemnización. Estas son las tres conclusiones del informe de la subcomisión de propiedad, en que participó el profesor Pedro Jesús Rodríguez, participó como presidente don José María Izaguirre. Estoy recordando esto porque, naturalmente, fuera las aulas de derecho y fuera de los departamentos a veces de derecho público se desconoce y se suele repetir que estaríamos frente a un derecho de propiedad exageradamente tutelado. Pero voy a ir a una quinta afirmación, y esta es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha interpretado ampliamente la función social, llegando incluso, a mi juicio, a extremos bastante dudosos y objetables, excepcionalmente. Pero en términos generales, para tomar un referente,
podríamos tomar otros, podríamos tomar tribunales ordinarios de justicia, podríamos tomar Contraloría General de la República, podríamos tomar tribunales internacionales con sentencias vinculantes para Chile. Tomemos Tribunal Constitucional, que es otro foco de discusión en el proceso constituyente, en control preventivo de proyectos de ley. Y aquí la evidencia es notable si nos queremos hacer cargo de la primera afirmación que hice. En favor de la propiedad, si uno revisa la jurisprudencia, están los fallos clásicos, Publicidad Caminera 1, Publicidad Caminera 2, está Playas 1, aquel fallo del año 96, está también el fallo de impacto vial, como lo hemos bautizado caprichosamente los profesores, del año 2003. Pero estas tres sentencias, que son las únicas importantes en materia de propiedad, recaen respecto de decretos supremos, donde el elemento central de discusión no es la propiedad, sino que es la reserva legal. Debe imponerse esta obligación a través de una ley, o cabe aceptarle al presidente de la República que disponga que el letrero caminero se traslade 1000 metros hacia adentro de donde estaba previamente. Cabe imponer al propietario ribereño una franja para el tránsito público hacia la playa como bien nacional de uso público por decreto, o debe el decreto ley 1939 sobre bienes nacionales incluir alguna referencia al respecto. Esas fueron las discusiones. Lo mismo impacto vial, que es una disposición que obliga a aprobar un impacto vial para urbanizaciones, pero que no se incluyó en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sino que a través de la ordenanza. Esas fueron las discusiones más que de propiedad, y donde se aplica el concepto, como decía el profesor Barros, de la esencia. ¿Cuáles son los fallos reales, los únicos fallos reales en control preventivo favorables a la propiedad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? En mi investigación, que obviamente se limita al control preventivo, porque en inaplicabilidad hay una cantidad mucho mayor de casos, está el fallo deuda subordinada y del año 1994, y está el fallo rentas vitalicias del año 2001. El primero en relación a un proyecto de ley que deroga una facultad de capitalización de acciones por parte de los accionistas, que fue estimado contrario a los contratos de sociedad que habían sido firmados, año 1994, o sea, aproximadamente 20 años atrás, y el año 2001 el fallo rentas vitalicias, en relación a un sistema muy asfixiante de compra de rentas vitalicias, que fue considerado contrario a la propiedad. No recuerdo otros fallos importantes, pero si uno va a buscar jurisprudencia en favor de la función social, esto para justificar la afirmación que estoy haciendo, que los tribunales han aplicado con generosidad la función social, uno encuentra una lista larga. Está el fallo de sesiones gratuitas, sería largo comentar todo esto, pero sesiones gratuitas del año 97 en materia de urbanismo. Está el fallo catalíticos, también un tema de reserva legal, con derecho a la salud, pero también con propiedad sobre los automóviles, rechazado el requerimiento. Está yendo más hacia proyectos de ley o leyes vigentes, un fallo muy importante del año 2007, Panguipulli con Transelec, en que una ley intervino los precios de un contrato de distribución eléctrica vigente, y después de una larga disquisición sobre la expropiación regulatoria, el entonces ministro, hoy profesor Jorge Correa Sutil, estima que no hay vulneración de la propiedad. Está el fallo Playas 2 del año 2008, donde se estima precisamente por, como decía el profesor Barros, ¿cuántos minutos me quedan? El profesor Barros, igualdad ante las cargas públicas, sostiene que no hay una infracción a la propiedad porque la utilidad pública permite imponer esa franja, a pesar de que la ley dice gratuitamente. El fallo resuelve que eso no significa que el afectado no pueda demandar al Estado para obtener una retribución por esa imposición de la franja. Es decir, le impone una segunda carga, que es demandar al Estado en un juicio ordinario sin ley que le vaya a permitir a un juez autorizar una indemnización. Todo esto en favor de la función social. Está los famosos fallos de monumentos nacionales o Palacio Pereira, en que la Corte Suprema sí estimó inaplicable en uno de sus últimos fallos del 2004 el artículo 11 y 12 de la ley 7.288, pero el Tribunal Constitucional ha dicho en estrechísima votación que esto cabe dentro del concepto de función social. ¿Qué precepto? El precepto que faculta al Consejo de Monumentos Nacionales para declarar monumento nacional un inmueble
e impedir que se haga cualquier cosa respecto a ese inmueble por parte del propietario sin permiso del Consejo de Monumentos Nacionales e imponiéndole la obligación de mantenerlo en perfectas condiciones bajo apercibimiento de una multa, considerado constitucional en virtud de la función social. El fallo Santa Beatriz, que también aplica la Ley de Monumentos Nacionales, pero para efectos distintos, en la misma filosofía, es decir, interesa a la comunidad toda un determinado monumento, una preservación de zona típica, y le impongo al propietario limitaciones que hacen irreconocible su derecho, pero es considerado constitucional en razón de la función social. Está el último fallo, como conversaba con el profesor Guilof Molinera del Norte, donde se obliga a trasladar industrias de una zona a otra y el tribunal en estrechísima votación estima constitucional ese precepto legal. ¿A qué voy con todo esto? Voy a sorprenderme, como me sorprendió la encuesta publicada por la Universidad del Desarrollo hace pocos días, que sostenía que 74% de las personas, en una encuesta de 1.000 personas, no sabe qué contenidos tiene la Constitución. Un 67% no sabe lo que es la separación de poderes de Estado. Un 82% no sabe lo que es una asamblea constituyente. Hay una ignorancia en general constitucional que nosotros estamos obligados a ilustrar. Si vamos a hacer toques al derecho de propiedad, es fundamental tener una opinión fundada al respecto. El programa del actual gobierno propone que la propiedad se oriente al bien común, en la lógica alemana más que en la lógica de la función social. Esa disquisición, dejemos mejor a los profesores que me acompañan en la testera para comentarla, pero quizá no tiene una justificación de fondo frente a esta situación. Quiero terminar contando que me parece que el problema actual de la propiedad, en su jurisprudencia, habiendo acreditado que existe esta limitación por causal de función social, emerge por el lado de la igualdad ante las cargas públicas. Permanentemente se ve en tensión en el proyecto de gratuidad de estacionamientos, en los mismos proyectos que hemos visto en algunos casos tributarios con presunciones de renta forzadas, igualdad ante las cargas públicas. El interés nacional, la utilidad pública, la conservación del patrimonio ambiental exigen imponer determinadas gravámenes, pero ¿quién soporta esos gravámenes? ¿Por qué? ¿Cuál sería la justificación ética de imponerlo solo a algunos y no a otros? Este es el tema que nos llevó, en invitación del profesor Barros cuando era presidente del Colegio de Abogados, ¿se acuerda, profesor?, a ir al Tribunal Constitucional para pedir la inaplicabilidad y luego derogación del artículo 595 del COT. Tuve el honor de haber sido invitado, alegamos esto en el tribunal, ganamos 9-0 y se derogó porque sostuvimos que ese turno, que es muy necesario para la gente que no puede procurarse defensa judicial por sí misma y el Estado le interesa, ¿por qué lo va a cargar solo en un grupo de personas llamados abogados? Y nos encontró razón. Este es el problema que está detrás de la propiedad también, cuando se sostiene a los estacionamientos construidos, no los estacionamientos que se van a construir, los actualmente construidos sobrevinientemente una gratuidad. Perfecto, el Estado le interesa, legítimo. ¿Por qué lo va a soportar solo y exclusivamente el propietario? Este es el problema ético, jurídico, constitucional que enfrenta el derecho de propiedad, a mi juicio, en este momento. Espero haber motivado la discusión con estas afirmaciones actualizadas y que apuntan a aportar antecedentes en las vísperas del proceso constituyente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Fermandoa. A continuación escucharemos el comentario del profesor Matías Guilof, quien es abogado de la Universidad Diego Portales, obtuvo un máster en Derecho en la Universidad de Columbia y es doctor en Derecho por la Universidad de Arizona. Su tesis doctoral versa sobre la protección del derecho a la propiedad privada por medio del diseño del proceso legislativo en la Constitución de 1980. Actualmente se desempeña como docente e investigador del proyecto Gobierno, Derecho y Mercados en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, donde imparte las cátedras de Derecho Administrativo y Derecho Ambiental. Ha publicado numerosos artículos en revistas y libros nacionales e internacionales sobre derecho constitucional, administrativo y ambiental. Su investigación se enfoca
en la intersección entre el derecho a la propiedad privada y la intervención gubernamental. Adelante. Bien. Bueno, primero que nada quiero muy de corazón agradecer la invitación que se me extendió a comentar la espléndida presentación del profesor Barros y también de compartir tester aquí con un distinguido jurista como el profesor Fernando A. Y quiero contarles que como relató recientemente la profesora García, yo soy profesor de Derecho Administrativo y Derecho Ambiental. Y de alguna manera eso implica un sesgo en la manera que uno se acerca a los temas de propiedad. Mis anteojos para ver los temas de propiedad son, si se quiere, desde el punto de vista de la intervención, ¿no?, en la propiedad. Porque el derecho administrativo en buena parte y el derecho ambiental suponen algún tipo de intervención, así que tengo que ser honesto en cuanto a ese sesgo. Les cuento más o menos cuál va a ser el derrotero que yo pienso seguir en los próximos minutos. En primer lugar, quiero tocar 3 puntos teóricos previos que a mí me parecen indispensables de aludir cuando uno se refiere al derecho de propiedad. Luego me pareció excelente la ponencia del profesor Barros y me esforcé por tomar nota y hacer comentarios mientras él la iba haciendo, entonces quiero aprovechar de hacer unos comentarios a la ponencia del profesor Barros y también quiero comentar aspectos que señaló el profesor Fernando A. recientemente. Así que vamos porque tiempo nos sobra. En cuanto a los puntos teóricos, lo primero que hay que señalar es que cuando uno habla del derecho fundamental a la propiedad privada, uno no está hablando de cualquier derecho fundamental. Y aquí no estoy diciendo que el derecho a la propiedad privada sea el derecho más importante o el menos importante de la Constitución. Estoy diciendo simplemente, como relata alguna literatura, que la propiedad es un derecho especial. ¿Y en qué sentido es un derecho especial? Y aquí el profesor Barros me parece que da en el clavo, que tiene una lógica que es una lógica distinta a la de otros derechos. Si a mí se me protege, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, ello no implica que a otra persona se le deje de proteger el derecho a la libertad de expresión, por regla general. Lo mismo sucede con la privacidad y con otros derechos, ¿no? Pero en cambio, ¿qué sucede con la propiedad? Como la propiedad versa precisamente sobre el uso y goce de recursos escasos, ella implica una relación diversa a la que vemos con respecto a los otros derechos fundamentales, ¿no? Está este tema que señalaba el profesor Barros de que es blanco y negro. Si se le protege la propiedad a alguien, eso tiene un costo de oportunidad o una repercusión negativa sobre otra persona. Y en ese sentido uno puede partir por afirmar que la propiedad es un derecho especial. Ahora bien, una segunda cuestión que hay que señalar como un punto teórico relevante aquí es que en el estado actual de las cosas se usa el término de propiedad para hablar de cuestiones que a mi entender son diversas, ¿no? Porque una cosa es la propiedad de bienes que pueden haber sido transados en un contrato y que es quizás el sentido más clásico en el cual uno alude a la propiedad. Pero hoy por hoy, con el advenimiento del Estado regulador, el Estado moderno y la creación de derechos de propiedad por parte del Estado, que van desde concesiones, permisos, autorizaciones e incluso pensiones, como que eso no puede ser asimilado, no es la misma propiedad esa que la primera propiedad a la que estamos aludiendo. Y eso debiera llevarnos a pensar de si es que acaso es razonable hablar de propiedad para uno y otro caso. Esa es una duda que yo creo que hay que plantearse. En un sentido estamos hablando de propiedad que emana de transacciones libres entre sujetos, y en otro sentido estamos hablando de propiedad que es una criatura política, ¿no? Una propiedad que es creada por el proceso político para satisfacer fines de bien común. Ahora bien, el tercer punto teórico es la íntima relación, a mi entender, que existe entre propiedad y democracia, y sobre esto no hay una única postura, ¿no? Para bastante literatura,
la propiedad favorece la democracia. ¿Por qué? Porque la propiedad tiene el efecto de dispersar el poder del Estado, ¿no? Y ahí está básicamente Friedman y otros autores. Existen otros, sin embargo, entre los cuales uno puede anotar a Waldron, que creen que la propiedad de alguna manera limita a la democracia, en el sentido de que allí donde existe propiedad hay un límite a la discrecionalidad legislativa. Yo tiendo a compartir más esta última postura y va a ser un punto importante en mi presentación que va a generar algunos comentarios a los señalados por los profesores Barros y Fermandois. Ahora, tercer punto, en lo relativo a la espléndida ponencia del profesor Barros, a mí me parece muy interesante que él haya empezado a hablar de la función comunicativa de la propiedad, citando a Luhmann, ¿no? Y es interesante cómo muchas veces los autores de la literatura se cruzan entre sí sin que ella misma la advierta, ¿no? Luhmann señala que la propiedad cumple una función comunicativa. Por otro lado, una autora estadounidense, una de las mayores expertas en derecho de propiedad en Estados Unidos, la profesora Carol Rose, señala que la propiedad es persuasión. No puede haber propiedad si es que la comunidad política no está persuadido de respetar el derecho de uso exclusivo que tiene el propietario. En otras palabras, debe haber un reconocimiento de parte de la comunidad del derecho de uso exclusivo que tiene el propietario. Ahora bien, por ese tema del reconocimiento, en el tema del reconocimiento, porque debe haber un reconocimiento, como lo expresaré más adelante, creo que tiene algún sentido la idea de que la propiedad obliga también al dueño, que es básicamente la idea en que se sintetiza esta noción de función social del derecho de propiedad. Un segundo punto muy interesante que toca el profesor Barros es el de la tragedia de los comunes, ¿no? Tema que a mí personalmente me apasiona, dado mi interés por el derecho ambiental y derecho a los recursos naturales. Y lo cierto es que, como bien señala el profesor Barros, el primer autor al que se puede retrotraer esta idea de las tragedias de la tragedia de los comunes es al mismo Aristóteles. Esto está en Aristóteles, la idea de que aquello que es usado por todos tiende a ser sobreexplotado, ¿no? Luego, en el siglo XX, uno encuentra diversos autores, sobre todo economistas. Un economista húngaro, Jens Worming, en 1910, que vuelve sobre la misma idea. Luego, un economista canadiense, Anthony Scott, que en 1954 también vuelve sobre la misma idea. ¿Y en qué están pensando ellos? En la pesca, ¿no? En la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Todo esto lo retoma Harding en el año 62. En otras palabras, Harding no descubrió nada nuevo. ¿Cuál fue la gracia de Harding? El rótulo, ponerle un nombre, cómo presentó el problema, porque verdaderamente es muy seductora esta manera de presentarlo, la tragedia de los comunes. Ahora bien, en cuanto a la tragedia de los comunes, es interesante notar que, como ha señalado alguna literatura, sobre todo literatura económica, ella da origen a una segunda tragedia de los comunes. Les cuento cómo se produce este fenómeno, ¿no? Harding dice que para evitar la tragedia de los comunes hay dos posibles alternativas de solución. Una es regular y otra es establecer derechos de propiedad. Pues bien, cualquiera que sea la que se adopte, ella supone algo que no es fácil. O sea, ese algo que no es fácil que esto supone es que una comunidad política logre el nivel de organización necesario para establecer un régimen de propiedad o un régimen regulatorio e implementarlo. ¿Cómo es que una comunidad política podrá establecer un régimen de propiedad? Si es que es una comunidad pequeña, y esto es lo que apunta últimamente la literatura de las ciencias políticas, de cómo se lidia con la tragedia de los comunes, una pequeña comunidad política puede tener sus propias reglas, comunidades, por ejemplo, de agricultores, de pescadores en ciertas zonas de España, Estados Unidos o en India. Pero normalmente la manera en cómo se establecen regímenes de propiedad es a través del proceso legislativo, ¿no? Y ¿cuál es el punto? Este establecimiento de reglas de propiedad no es un ejercicio que se hace de una vez para siempre. Como las circunstancias de escasez de los recursos van variando,
se hace necesario de tiempo en tiempo ir estableciendo redefiniciones y limitaciones a la propiedad para que ésta sea funcional a sus objetivos, que no es otro que gestionar recursos escasos. Y ahí, en ese momento, en el momento en que se hace necesario redefinir o limitar la propiedad, es donde se tornan sumamente relevantes las reglas que estructuran la deliberación política en el proceso legislativo. Y ahí mi visión es que están los límites más fuertes en nuestra Constitución. Y voy a tratar de fundamentar este punto porque vamos a tener una diferencia aquí con el profesor Fermandúa, entonces para que podamos discutirla bien, la voy a ir fundamentando más adelante. Ahora simplemente la adelanto para no perder el hilo de las ideas. Ahora, un tercer punto que toca el profesor Barros es esta idea de que la propiedad reduce la incertidumbre, el rol crucial de la propiedad en reducir la incertidumbre, en que los ciudadanos sientan que no todo está a tientas, ¿no? Ahora, esta idea de la reducción de la incertidumbre genera su propio dilema. ¿Hasta qué punto, no? Porque hay un punto en que, por proteger la certidumbre, la certeza, se puede generar un cierto inmovilismo en el régimen regulatorio. Y si es que se genera un cierto inmovilismo en el régimen regulatorio, traspasado un cierto umbral de uso, la propiedad se puede tornar disfuncional incluso para sus propios objetivos. En el sentido de que traspasado un cierto umbral de uso, no va a servir como régimen regulatorio para la gestión de un recurso escaso. Y ahí es por eso que el profesor Barros señala que la propiedad debe convivir con la regulación. Se tiene que propender a la certidumbre, pero hasta un cierto punto. Porque fíjense cómo una vez que se traspasa ese punto, la propiedad se vuelve disfuncional a sus propios objetivos. Luego, un cuarto punto es el relativo a la función social. Ya he señalado una primera razón por la que a mí me parece importante la idea de función social, porque ella de alguna manera es la regla que de alguna manera plasma en la Constitución el rol persuasivo, el rol comunicativo que ha de tener la propiedad. Para que exista, para que todos podamos respetar el derecho de uso y goce exclusivo, uso, goce, disposición exclusivo que tiene el dueño sobre un recurso, se hace necesario un cierto reconocimiento. Y creo que la contrapartida de ese reconocimiento es justamente la regla que en ciertos supuestos la propiedad obliga, ¿no? Ahora bien, en segundo lugar, también creo que es inconveniente eliminar la regla de la función social en el sentido que siempre se va a requerir de algún título de justificación para poder limitar un derecho fundamental. A lo mejor se puede establecer un equivalente funcional, pero eso no se hace cargo, creo, de la primera objeción que he planteado, que es la del punto de la persuasión y el reconocimiento, que a mí me parece la más central. Y lo tercero es que creo que esta idea de que la propiedad obliga no hace nada más que comunicar una cuestión que también es parte de las reglas de vivir en sociedad, ¿no? Que la función social permite limitar la discrecionalidad del propietario en el uso de un recurso, un punto al cual también aludió el profesor Barros, porque fíjense que si es que el propietario tiene discrecionalidad absoluta sobre el uso de un recurso, paradojalmente no solo puede terminar afectando a la comunidad, sino que también puede terminar afectando a otros propietarios. Y es por eso que el Código Civil sensatamente también siempre ha hablado de límites públicos de la propiedad, de las limitaciones que puede establecer la ley. Quinta cuestión, y aquí ya nos estamos acercando al tema más concreto de la práctica constitucional, ¿no? La crucial pregunta en torno al límite entre regulación y expropiación. Y aquí yo tiendo a estar bien de acuerdo con lo señalado por el profesor Barros. Yo creo que este control necesariamente ha de ser concreto. Creo, no obstante que ciertas constituciones han establecido ciertos criterios que permiten de antemano lidiar con este conflicto, a mí me parece que todos esos criterios pueden tener problemas en la práctica de sobre o infrainclusividad. Creo que es muy difícil formalizar de antemano un supuesto que permita dar soluciones justas a los casos que se presenten en la práctica. Y si es que este control ha de ser concreto, entonces ello me lleva consecuentemente
a declararme totalmente enemigo del control preventivo de disposiciones que inciden sobre la propiedad. ¿Por qué? Porque en el control preventivo uno no puede tener una noción real del impacto que va a tener la regulación sobre el propietario. Uno tan solo puede especular acerca de ese impacto. No puede saber si es que a un propietario lo va a impactar especialmente, ¿no? Y eso se conecta con el segundo punto en el que también estoy de acuerdo con el profesor Barros, que los límites a las limitaciones deben operar sobre la base de la igualdad ante las cargas públicas. Creo yo aquí que el problema aquí no es uno de privación de propiedad, sino que más bien es uno de privación de valor. El dueño sigue reteniendo su propiedad. El tema es que vale bastante menos de lo que valía antes. Y en ese sentido me parece que la igualdad ante las cargas públicas sincera mejor el problema que estamos enfrentando. Últimos dos comentarios en lo relativo a lo señalado por el profesor Fermandois. Yo tiendo a estar de acuerdo en el íter jurisprudencial que él relata. Hay un primer momento en donde digamos que la jurisprudencia constitucional y la de la Corte Suprema tienden a ser coincidentes, ¿no? Uno podría decir que hasta por ahí, por el año 2004, hay una cierta alineación entre la jurisprudencia constitucional y la de la Corte Suprema, sin perjuicio que en materia de reserva legal el Tribunal Constitucional empieza a relajar la exigencia desde el año 1997. Pero lo que estoy diciendo es lo siguiente, ¿no? Uno tiene, por ejemplo, en la década de los 80 los fallos Galletué, posteriormente a los 90, a principios de los 90 los fallos Sacrificio de Ganado, posteriormente el fallo Galletué II, Casa Grande, después el fallo Lolco, en esa misma década de los 90 está el fallo de deuda subordinada, y a principios de los 2000 tenemos también el fallo de rentas vitalicias en el Tribunal Constitucional, y el último fallo de la Corte Suprema, que adopta una postura más protectora de la propiedad, es el fallo Maullín I. Ahora, desde ese punto en adelante viene el cambio, ¿no? Y el Tribunal Constitucional empieza a utilizar el criterio de la regulación expropiatoria, sin que jamás hasta la fecha haya declarado una regulación como expropiatoria. Ahora, pero si es que uno analiza, aquí no hay que perder de vista un dato crucial que yo creo que explica un poco estas líneas jurisprudenciales, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con la integración que han tenido el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Yo creo que es la integración la que explica la línea jurisprudencial. Y en ese sentido radica mi temor y mi escepticismo, ¿no? Yo veo muy probable que muy prontamente, ahora acaba de haber un cambio en el Tribunal Constitucional, el próximo año se va de la Corte Suprema el ministro Pierri, que el ministro Pierri es el autor de la tesis que no puede haber responsabilidad del Estado por igualdad ante las cargas públicas. Y entonces mucho me temo que vamos a volver a una tesis absolutista de la protección de la propiedad. En otras palabras, vamos a pasar desde una posición absolutista protectora de la regulación a una posición absolutista protectora de la propiedad. En otras palabras, mi temor es que podemos estar condenados como una suerte de eterna ley del péndulo, porque quizás, de alguna manera, existe, creo yo, a pesar de que, y aquí hay que destacar los esfuerzos que ha hecho el profesor Fermandois, pero existe una deuda en nuestra doctrina en cuanto a desarrollar directrices operativas para estos campos, regulación expropiatoria e igualdad ante las cargas públicas. Un último punto, y es el punto que ya había enunciado y ahora lo voy a desarrollar más ampliamente. Es cierto que tan solo en 2 casos el control preventivo ha declarado inconstitucionales disposiciones de proyecto de ley por afectar el derecho de propiedad. Eso es totalmente cierto. Ahora, el punto es que el control preventivo no solo juega un rol cuando opera, sino que también la existencia de control preventivo incide sobre el proceso legislativo. ¿Y en qué sentido incide? En que los actores, el gobierno, al ver que hay oposición a un proyecto de ley, lo que hace naturalmente es morigerar su impacto, de manera tal de que el Tribunal Constitucional no lo declare inconstitucional. Déjenme ponerles un ejemplo para que esto no suene tan metafísico. El ejemplo más evidente que yo puedo encontrar es el de la reciente ley de inclusión. Si uno ve la reciente ley de inclusión, se va a fijar que como pocas veces el gobierno fue súper cuidadoso en regular detalladamente la transición regulatoria, ¿no? Aquellos dueños de colegio que no quieran seguir bajo el nuevo sistema tienen derecho a vender su establecimiento en una transacción que va a ser avalada totalmente por el Estado. También se dan periodos de transición
una serie de reglas que lo que hacen es evitar muchas veces el problema que subyace a los dilemas de regulación expropiatoria, el tema del cambio súbito e intempestivo de las reglas del juego que incide sobre el valor de la propiedad. Pero volviendo al punto principal, el tema del control preventivo creo yo que no es tanto cuando actúa su rol efectivo, sino que más bien su rol en la sombra, porque el rol en la sombra lo que hace es que de alguna manera lleva a la morigeración de los impactos regulatorios de disposiciones que se discuten en el proceso legislativo. Y si es que uno hace seguimiento de proceso legislativo, yo lo he hecho, por ejemplo, en lo que fue la reforma al Código de Aguas, que estuvo discutiéndose por 13 años en el Congreso, o la ley de pesca. Fíjense que la ley de pesca, el proyecto de ley aprobado en el 2012, es muy similar a uno que se había intentado aprobar en el año 1990, y que ahí el Tribunal Constitucional sí intervino, pero no lo hizo derechamente por propiedad, por 19 número 24, sino que lo hizo por 19 número 23, y por el tema de que se requería una ley de quórum calificado. Y esta idea, para que no parezca esto que es como un punto mío, esta idea de que el ejecutivo o el proponente de un proyecto de ley se morigera allí donde hay oposición y donde hay un tribunal constitucional que pueda eventualmente declarar la resolución inconstitucional, se encuentra sustentada en la literatura. Uno de los autores más fértiles en el área de la política constitucional, como es el profesor de Yale, Alex Stone Sweet, ha estudiado este fenómeno y hasta le ha dado un rótulo que se denomina autolimitación. Allí donde hay control preventivo, y esto lo estudió viendo el caso de Francia, normalmente se produce autolimitación del proponente del proyecto de ley. Esos son mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, profesor Kirchhoff. Abrimos ahora un espacio al público para preguntas. Si alguien desea preguntar al expositor o a los comentaristas. Allá. Micrófono, por favor. Allá atrás. Creo que es importante distinguir entre el objeto de la propiedad, el sujeto de la propiedad y las dimensiones de la propiedad, ¿no? Y esto lo señalo... Perdón, ¿podrías repetir? Sí, distinguir entre el objeto de la propiedad, sobre qué se posee, el sujeto de la propiedad, quién posee, y las dimensiones de la propiedad, cuánto se posee, ¿no? Entonces, esto lo menciona a propósito de la mención que hizo el profesor Fernando A. acerca del exceso de crítica que se daría a la Constitución de la dictadura sobre un excesivo énfasis o una excesiva ampliación y concesión de derecho de propiedad. Efectivamente, creo que la dictadura lo que hizo fue fundamentalmente ampliar los objetos de la propiedad, es decir, consideró como legítimo la privatización de una mayor cantidad de objetos, sobre todo de objetos vinculados a la economía, a la naturaleza, por ejemplo, entre ellas, por ejemplo, el agua, ¿no? La dictadura, a través de la Constitución, restringió los sujetos de la propiedad, fundamentalmente restringiendo el papel de la propiedad del Estado, la propiedad pública, por ejemplo, y ampliando las posibilidades y los derechos de la propiedad privada. Y la dictadura, a través de la Constitución del 80, lo que hizo fue ampliar de forma desmesurada la posibilidad de la concentración de la propiedad, ¿no? Entonces yo creo que es importante entender eso, ¿no? La propiedad, la Constitución del 80, la dictadura, no es ingenua y no ha sido inocua en relación a estos tres niveles de la propiedad, es decir, del objeto, los sujetos y su dimensión. Sí. Ya, el profesor Fernando A. ¿va a responder? Bueno, yo discrepo de ese comentario por la siguiente razón. Lo que hizo la Constitución del 80 en relación a los sujetos fue agregar el derecho a la propiedad, es decir, ese derecho potencial a adquirir la propiedad. Cuando uno lee el 1923 se pregunta, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Un derecho especie de potencia, podríamos haber puesto un derecho en potencia a los 26 números del 19, pero lo hizo con el siguiente sentido, para evitar que por la vía de la ampliación del dominio público, finalmente la propiedad privada desapareciera. O sea, más que aumentar malévolamente el número de sujetos,
lo que hizo fue evitar que por la vía de la expansión del Estado a través de reservas estatales desapareciera la propiedad privada de la que estamos hablando. Entonces, el programa, por ejemplo, hoy día de gobierno reconoce esto y dice, si tú te fijas, que se establecerá reserva de bienes en lo mismo que ya está reservado, que son los bienes nacionales de uso público, aguas, que está reservado desde antes de la Constitución del 80 como bien nacional de uso público, y espectro radioeléctrico. El programa actual que intenta revertir este error de la Constitución del 80 finalmente no va a proponer nada muy distinto, salvo llevar a la Constitución estos dos bienes como bienes nacionales de uso público. Por supuesto, yo soy partidario de que este 1923 cumpla un rol en que por la vía de que el Estado no se vaya apropiando por reservas, como lo hizo la Constitución del 25, finalmente, cuando un particular quiera apropiarse de algo, no tenga nada que apropiarse. Ese es el sentido del 23. En relación a la concentración, es un fenómeno económico que yo considero audaz atribuirse a la Constitución del 80. Ahí está la política antimonopolio, ahí están las políticas públicas de economía, ahí está la institucionalidad antimonopolios, y es la que está encargada de que la propiedad económica esté lo suficientemente fraccionada para que exista competencia, pero no es una cosa, a mi juicio, atribuible al 1921. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra intervención? Ahí, si se puede identificar, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Ana Sugrañez y estamos aquí con varios arquitectos del Comité de Hábitat y el Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos. Llevamos ya varios meses trabajando la perspectiva del derecho de propiedad visto desde los territorios y desde la ciudad. Y sí, realmente preocupados de ver cómo, si es que llegamos a hacer un cambio en la Constitución, cómo vamos a poder entrar con los temas de los territorios. Y pensando, por ejemplo, lo que está pasando en términos de concentración de propiedad y lo que pasa en términos de la segregación socioespacial bastante fuerte que sufre Santiago o todas las ciudades de Chile. Y pensando también en los temas de la necesidad de realmente cobrar las plusvalías que generan todas las transacciones de propiedades especulativas que estamos viviendo en el país. En este sentido, solicitamos y viendo que cómo podemos abordar este tema del derecho de propiedad desde los territorios y la ciudad. Gracias. ¿Quién va a contestar? ¿Hay otra pregunta acá? Para reunir todas las preguntas antes de que respondan los profesores. ¿Nombre? Me voy a costar hablar. Hola, yo soy Cecilia Astorga, La Burbuja. Y creo que este proyecto es mío. Vengo a ver si qué pasa realmente, porque no está vigente, no hay nada y nadie puede hacer nada porque es estatal. Tengo demasiada información, demasiado estudio y estoy en peligro porque mis vecinos me quieren pegar y me quieren sacarme. Ya he hecho de todo para que hallemos un diálogo, diálogo como la gente, que ¿por qué no fiscalizan los proyectos? ¿Por qué no fiscaliza la municipalidad? ¿Sabe? Me gustaría que hiciera la pregunta concreta, por favor, y alguno de los panelistas. ¿Ya? La pregunta concreta. Eso. Ya. ¿Por qué no hacen nada? Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, profesor. Bueno, la verdad que es más bien para el profesor Fernandoa, porque me sorprende que diga que la Constitución del 80 no disminuyó la función social cuando la ley 16.615, ¿no? Sí. Que reformó el artículo 10, número 10 de la Constitución del 25,
tenía un concepto de función social mucho más amplio que el que aparece por la Constitución del 80. Entre ellos, elevar las condiciones de vida del bien común de los habitantes, permitía también el acceso a todos a la propiedad, la distribución equitativa de la propiedad también de ese artículo, la reserva de los recursos naturales exclusivos por parte del Estado cuando así lo merezca el interés general de la nación, es decir, una serie de cuestiones que la Constitución del 80, en el artículo número 24, no contempla. Me parece que ese paradigma distinto de función social fue la única vez en el gobierno del presidente Frei Montalva en que se reforma la Constitución del 25 que aparece un concepto distinto a través de la función social como algo inherente al derecho de dominio, es decir, no desde afuera, sino como algo que le pertenece dentro de su estructura. Entonces, me sorprende al decir que no hubo, ¿no es cierto?, dentro de los momentos constitucionales, un tiempo en que la función social tuvo realmente una importancia vital. Eso. Gracias. El contexto... Yo creo que reunamos las preguntas primeramente y allá. Entonces serían 2 preguntas más ahí y acá después. Hola, buenas tardes. Quería insistir también en lo que había planteado Ana. También soy del Colegio Arquitecto y también vengo con la preocupación territorial y con una pregunta específica que toca un elemento adicional a lo que ha planteado Ana, que es la cuestión ética de la discusión del derecho a propiedad, entendiendo que existen importantes avances como humanidad en todo este tiempo respecto a derechos fundamentales, ¿no? Y cómo esta ética se introduce en la concepción de los derechos de propiedad, ya que marcan un principio de orden social en la que en nuestra Constitución se recogen o no cuestiones fundamentales como los derechos humanos. Por otra parte, la propiedad privada se ha definido un par de veces como una mejor gestión de los recursos escasos, pero no se la ha puesto en términos de qué pasa cuando solo cumple una función de acumulación de riqueza privada, porque hay una cuestión económica detrás de ella, y cómo juega esto a favor o en contra de garantizar los derechos básicos que plantea una Declaración de los Derechos Humanos y cuestiones básicas como una vivienda digna. Por lo tanto, esta discusión yo no la considero menor cuando la Constitución, ley como ley de leyes, permite toda una desagregación legal que en el caso nuestro tiene que ver con cuestiones básicas como políticas de suelo, política habitacional, y que son temas que se desarrollan territorialmente, incluso en términos de derecho urbano en las distintas constituciones. Ya, muchas gracias. Finalmente, la última pregunta. Hola. Buenas tardes, Joaquín Rodríguez, estudiante de esta facultad. Primeramente, agradecer a cada uno de los profesores por su ponencia. Y mi pregunta es más que nada filosófica y por esto principalmente dirigida al profesor, Enrique Barros, sin perjuicio de que cualquiera de los 3 pueda responderla. Efectivamente, la propiedad ha tenido más que nada una explicación en base a lo utilitario, es decir, es necesaria, pero no de repente en cuanto a que sea justa, es decir, una explicación, una justificación de la propiedad. Sin embargo, una de las personas que lo hace antes de Nozick, pero en la misma tradición, es el economista Frédéric Bastiat, que dice de que la propiedad es uno de los elementos de la dignidad humana. Digámoslo así, está la personalidad, la propia identificación, la libertad, que es el uso sin restricciones de las facultades humanas, y la propiedad, que es aquellas cosas en la naturaleza sobre la que uno aplica aquellas facultades, y que es un elemento constitutivo de la dignidad. Entonces, al respecto, hablando de lo que es la función social como un limitativo de la propiedad, primero la pregunta sería ¿a qué se refiere social? El profesor Hayek ya decía de que la palabra social de repente es como una palabra comadreja que deja el cascarón, pero que se come todo lo que está dentro del huevo, y puede significar cualquier cosa. Y lo segundo tiene que ver con lo siguiente. Si la propiedad ya es un derecho y un elemento de la dignidad humana, ¿por qué establecemos una función social al respecto de la propiedad? Pero en el sistema contemporáneo nos parece tan aborrecible establecer una función social a la libre expresión. ¿Por qué no, a la libertad de credo? ¿Por qué no decir en función de la unidad de la cristiandad, prohibir religiones? ¿Por qué hay función social respecto de la propiedad y no respecto de otras libertades? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Entonces, el profesor Barros contesta primeramente.
Voy a partir con esta última que es harto interesante. La tensión entre propiedad. A ver, primero que nada, yo creo que lo que estamos de acuerdo, y creo que no ha habido gran disenso en esta mesa, es que hay una relación dialéctica entre propiedad y regulación. La relación dialéctica entre propiedad y regulación se basa esencialmente no solo en que la regulación puede limitar o afectar la propiedad, sino que pertenecen a lógicas completamente diferentes. La lógica de la propiedad es esencialmente decisiones descentralizadas, la lógica de la regulación es básicamente decisiones centralizadas. Por lo tanto, digamos, en el fondo, que en la sociedad moderna haya sido lo suficientemente inteligente como para hacer conciliar, como para hacer convivir estas dos lógicas de una manera relativamente articulada, ya es un logro civilizacional gigantesco. Ahora, ¿por qué la libertad de expresión y no la libertad? La propiedad. Yo creo que la libertad de expresión tiene un problema, que resulta que la libertad de expresión es multiplicable. En otras palabras, la libertad, el uso que yo tengo de la libertad de expresión no limita el uso de la libertad de expresión por el otro. La propiedad, en cambio, es exclusividad. Y si bien todos tienen acceso a la propiedad que yo tengo excluye al otro. En ese sentido existe, digamos, una diferencia. Y segundo, hay un problema también de funcionalidad. La funcionalidad de la propiedad es esencialmente económica. Y en ese sentido también la funcionalidad de las regulaciones es esencialmente económica. O sea, eso es una cosa que me parece que es importante. Ahora, respecto de la pregunta, relativo a planes territoriales y todo lo que tiene que ver, digamos, con segregación, con y todos los aspectos urbanísticos a los cuales se ha hecho referencia por las arquitectas, yo tengo la sensación de que ahí hay un problema que es de... A ver, yo soy partidario de que las normas constitucionales sean sumamente escuetas. Sean escuetas. El artículo 24 me parece tenebroso por lo largo. Es un artículo que se refiere a las concesiones, se refiere a la expropiación, que si la expropiación tiene que pagarse así, que si tiene que pagarse así, que si hay recurso ante el tribunal, después que las concesiones, que hay propiedad sobre las concesiones. Bueno, yo pienso que todo eso es esencialmente materia de legislación. Y no creo que haya ninguna razón como para que esté en la Constitución. Es mejor que algunas cosas estén en la Constitución, pero eso no lo veo, digamos, como una cuestión absolutamente necesaria. Yo creo que la Constitución, mientras más ascética, mejor. Respecto al control preventivo, yo no puedo estar más de acuerdo con que el control preventivo que proviene de la Constitución de De Gaulle. El control preventivo es un arma muy complicada. Yo les voy a contar una cosa, por una casualidad y una anécdota personal que me van a perdonar con cierto pudor. Hoy día estuve invitado a almorzar en el Tribunal Constitucional. Y como yo no soy constitucionalista y no soy constitucionalista práctico, menos que teórico, les pregunté, digamos, cómo operaban, etc. Bueno, resulta que el control preventivo es la única función que hoy día que se realiza, que el tribunal mediatiza en sus relatores. En fondo, digamos, es una carga que es extremadamente pesada. En general es puramente formal y ellos mismos conceden de que en materia de control preventivo, lo que tú decías, se da la circunstancia de que no se puede prever ex ante lo que surge concretamente ex post. El control preventivo abstracto es más valen recursos, digamos, frente a la aplicación de la ley. Ahí se ve, digamos, si el derecho es a casos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, digamos, la cosa no puede ser más clara. Y por último, yo quiero insistir en una cosa. Tú planteabas el tema, digamos, de qué tribunal constitucional, cómo se componen los miembros y todo. Es un tema de todos los tribunales constitucionales. Hay algunos que lo logran resolver mejor. Yo creo que yo en una época, en el año 88, organizamos en el CEP un grupo de trabajo, 89, un grupo de trabajo para el estudio de reforma al sistema judicial. Muchas de ellas se implementaron. Una de ellas tenía que ver con la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. Yo creo que la designación de miembros del Tribunal Constitucional debe ser mucho más reflexiva de lo que es, e inclusiva. En otras palabras, yo creo que
debiera haber algún mecanismo, digamos, de comité de designación o comité de búsqueda, buscar algún mecanismo con participación de poderes públicos democráticamente legitimados. Eventualmente también puede haber miembros de la Suprema, yo no veo por qué no puede haber en ese comité, pero que sea, digamos, una búsqueda más profesional y, entre otras cosas, digamos que yo tengo más confianza en los constitucionalistas que en los políticos en este caso. El constitucionalista, digamos, puede tener una orientación hacia acá, una orientación hacia allá, pero frente a un caso concreto tiene elementos analíticos para juzgar. Quienes puramente políticos no tienen esa calidad. Pero no nos olvidemos, y con esto termino, que este es un problema muy serio. En Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, la Corte Suprema declaró inconstitucionales por contrario a la libertad de contratación las leyes antitrust. 15 o 20 años después, toda la política del New Deal de Roosevelt, con un cambio en la composición de la Corte, pasó a ser completamente constitucional. Hoy día, digamos, la Corte Suprema norteamericana depende de un presidente que, si bien es conservador, es bastante razonable y de repente se da vuelta para un lado, de repente se da vuelta para el otro, pero una parte importante de los casos más conflictivos son 5-4. O sea, de alguna manera los jueces constitucionales tienen un rol que es muy delicado, tenemos que hacernos cargo de ello, y yo personalmente pienso que es mejor tener un control de constitucionalidad que no tenerlo, porque de lo contrario simplemente mejor metemos la Constitución en el museo, porque esa es la verdad. Una Constitución que no tiene control de constitucionalidad es mejor, no es un instrumento jurídico, sino un instrumento filosófico. Mejor entreguémoselo a Locke o a Rousseau. Gracias. Profesor Fernandois. Muchas gracias. Voy a hacerme cargo de 3 cosas. Me pregunta a usted que le sorprende que yo diga que no se redujo la función social. Es que usted no me escuchó al comienzo, pero yo le dije que me iba a referir a la función social en cuanto a limitaciones no indemnizables del dominio. Los demás temas que se hicieron respecto de la reforma del 67, que dice textualmente que la ley podrá reservar al Estado el dominio exclusivo de los recursos naturales, bienes de producción y otros que declara importancia preeminente para la vida económica. Claro, eso cambió fuertemente. El tema de la expropiación, ni hablar. Esta es la reforma constitucional que permitió expropiar predios rústicos pagando a 30 años con tasación fiscal algo vigente. Dice que lo fija el mismo Estado, ¿no es cierto?, en bonos Cora, con toma de posesión previa sin pago. Bueno, todo eso voló de la Constitución del 25 y su reforma al 67. En cuanto a función social, lo dije en mi libro hace 15 años, los miembros de la subcomisión propiedad estimaron de que habían constreñido la función social al cambiar intereses generales del Estado por intereses generales de la nación. Estimaron que al eliminar esta expresión de la utilidad de salubridad y el mejor aprovechamiento de las fuentes de energías, habían constreñido la función social. Efectivamente, ellos estimaron eso, pero yo ya me anticipé en su minuto y dije, yo creo que esto no está reduciendo nada, lo está manteniendo con bastante flexibilidad, que en definitiva es lo que ha fallado el Tribunal Constitucional. El segundo tema de por qué solo la propiedad tiene límites, que preguntó, me parece muy interesante, porque también por ahí me tocó escribir que yo no me explico por qué la propiedad tiene un límite especial en un mundo en el cual todos los derechos fundamentales deben coordinarse, acomodarse y balancearse, sea por la teoría de la proporcionalidad o el balancing test o lo que sea. Ningún derecho es absoluto salvo la libertad de conciencia. Entonces aquí reconozcamos que hubo un influjo ideológico importante para impulsar las reformas agrarias de la década del 60 y llegó la función social, digamos, aterrizó en la Constitución del 80. Pero en rigor estricto yo le preguntaría a los filósofos del derecho si es necesario o no una limitación especial. Control preventivo, profesor Guilov. En el foro que tuvimos la semana pasada, ¿te acuerdas que yo expliqué? A mí me parece que el control preventivo es un instrumento y perfectamente prescindible si tenemos otros instrumentos. Efectivamente, el control preventivo produce una especie de inhibición o disuasión que no necesariamente es negativa en la medida que sea una disuasión en pos de la supremacía constitucional. O sea, si hay un control represivo tipo cerciorario en Estados Unidos, con John Roberts, que me tocó conocerlo, encantador como ministro, balanceando en uno u otro sentido una corte, pero que produce efectos de derogación posterior con casos concretos para ver si efectivamente aquí hay una lesión, me parecería perfectamente prescindible y transable el control preventivo. Eso sería. Muchas gracias. Muy bien, muy bien.
Hemos llegado a importantes yo- conclusiones y le doy la palabra al profesor Guilov para cerrar. Sí, yo quería simplemente contestar algunas de las preguntas que aquí emergieron. A ver, respecto a los dilemas planteados por los representantes aquí del Colegio de Arquitectos, yo creo que hay un tema en las plusvalías, ¿no? Hay un tema en las plusvalías y en el derecho comparado hay mecanismos regulatorios de captura de valor de las plusvalías, que en nuestro derecho hasta la fecha no se han efectuado. Y yo creo que puede haber justificación para ello. O sea, si es que nos preocupa por un lado la disminución de valor que surge en virtud de la regulación, también debiese preocuparnos bajo la misma moneda el aumento de valor que deriva de la regulación. Me parece que es un punto atendible. Es la otra cara de la moneda. En cuanto a la propiedad urbana, yo creo que la propiedad urbana es una propiedad especial, también es un estatuto de propiedad bien especial, porque es una propiedad regulada, ¿no? En el fondo es el plan regulador, y esto el Tribunal Constitucional lo ha dicho en una sentencia reciente, la de Molinera del Norte, el que define el contenido del derecho a la propiedad en el contexto del suelo urbano. Y en cuanto al punto de la vivienda, a mí me parece atendible el planteamiento, pero no sé cuán útil puede ser para su protección el derecho de propiedad. El derecho de propiedad suele ser más bien reactivo, ¿no? Reacciona frente a la regulación. Es difícil que lo podamos ocupar para provocar o catalizar regulación. Y en cuanto al tema de la segregación urbana, esto yo creo que tiene que ver, es un tema ya más de política pública. Yo no diría que es un tema tanto de derecho de propiedad y de constitucionalidad. Creo que más bien se refiere a un tema de cómo está diseñada nuestra política pública en materia urbana y particularmente la política pública en materia de vivienda social, que es una política pública que opera sobre la base de contrato, de mercado, y como opera sobre esa base normalmente, y la lógica de la contratación es que se adjudique aquella propuesta que tiene un menor costo, ello redunda muchas veces en que la vivienda social se construye en terrenos que tienen un menor costo, y esos son precisamente los que se encuentran más alejados del límite urbano. Ahora, en cuanto al tema planteado por ustedes relativo a la fiscalización, esto tiene que ver de alguna manera con lo que hemos hablado, ¿no? Frente al uso abusivo de la propiedad hay límites, en eso todos estamos de acuerdo. El tema es que estos deben ser implementados, y a mí me parece que el problema que usted está relatando es básicamente el tema de cómo implementar esos límites que en realidad existen, y hay que convencer a los actores de que ellos sean implementados. En cuanto al punto que se planteó acá respecto de por qué hay solo función social para la propiedad y no para otros derechos, yo creo que eso prueba un poco el punto teórico que yo quise esbozar en un principio, que la propiedad es un derecho especial, y eso justifica de alguna manera que solo exista función social respecto de ella. Y por último, y en la línea de lo señalado recientemente, por si queda alguna duda, yo no estoy en desacuerdo con el control de constitucionalidad. Yo estoy en desacuerdo con el control de constitucionalidad preventivo. Estoy totalmente de acuerdo con un control de constitucionalidad, pero ex post. Y sobre todo en los temas de propiedad y en los temas de regulación económica, donde para que los jueces puedan hacer juicios fundados necesitamos que vean realmente los impactos. Muchas gracias, profesor Guilov. Bueno, un aplauso. Agradecemos a todos su presencia, sobre todo a los profesores Barros, Fermandois y Guilov. Creo que hemos sacado importantes conclusiones y quedan todos invitados para el jueves 24, donde el tema central va a ser el derecho de los pueblos originarios. Gracias. Uno de los problemas que queda pendiente es el